que usted pueda disfrutar. El tema que yo quiero compartir hoy tiene que ver con no te detengas, persiste. Este tema lo he tratado en otras ocasiones, por lo menos el asunto de la persistencia, pero hoy quiero hablarlo desde un punto de vista de un solo versículo que encontramos en la Biblia. En unos instantes arrancamos, le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, que por su misericordia nosotros podamos compartir esta palabra de manera poderosa y especial. Arrancamos para los que ya están listos, ¿verdad? El tema para hoy entonces, no te detengas, persiste. Esto tiene que ver con perseverancia, con seguir adelante, con seguir en la lucha, con seguir en la batalla. Esto tiene que ver con no rendirse, con no tirar la toalla, con no desistir en los emprendimientos que nosotros tenemos. ¿Cuántos logros se dejan de alcanzar porque la persona se rinde antes de llegar a la meta? Creo que hay muchas personas que de repente han abandonado una meta que tenían en la vida y que después de repente se lamentan el no haberse esforzado para alcanzarla. De repente se dieron cuenta que pudieron haberla logrado, ¿verdad?, si se hubieran esforzado, pero no lo hicieron. Hay un versículo en la Biblia, en Jueces capítulo 8, versículo 4, que quiero leer para ustedes de la traducción del lenguaje actual, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Quiero volver a repetir este texto porque este texto habla espectacularmente el tema que estoy tratando. No te detengas, persiste. Dice: Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Note que dice, estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. El contexto de este versículo tiene que ver con que Gedeón estaba librando una batalla contra los madianitas. Los madianitas eran de esas tribus nómadas que saqueaban al pueblo de Israel y lo mantenían en una extrema pobreza. De hecho, Israel tenía tanto temor que vivían metidos en cuevas. Y lo que ellos cultivaban, venían los madianitas y se lo comían, ellos se lo llevaban. Un día Dios levantó a Gedeón y con 300 soldados comenzó la batalla. Entonces ellos ya habían ganado la batalla y los madianitas salieron huyendo, pero Gedeón y sus 300 soldados iban persiguiéndolos. Entonces de ahí es donde viene este texto que dice que llegaron al río Jordán y lo cruzaron, que estaban muy cansados, pero que seguían persiguiendo al enemigo. Ahora, de este texto hay dos frases que deseo resaltar. Y la primera frase es esta: llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Me gusta esta frase de la Biblia. Dice, llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Son muchos los que solo llegan hasta cierta parte del camino y luego se detienen. Mire cómo ilustra la Biblia este comportamiento humano. Estos hombres no solo llegaron hasta el río Jordán, ellos lo cruzaron. No fue que llegaron ahí y ahí se detuvieron. No, ellos llegaron y aunque era un obstáculo, lo cruzaron. Llegar hasta ahí, desde luego, representaba un logro para ellos, pero no les serviría de nada si no alcanzaban al enemigo. Ellos tenían que exterminar al enemigo. Aunque ya era un logro que habían alcanzado al llegar hasta ahí y al ver derrotado a sus enemigos, era un logro, desde luego, pero ellos no se conformaron con eso. El casi lo logro es un consuelo inútil que, lejos de ayudar, causa dolor y remordimiento por el fracaso, porque a veces si uno se queda cerca de alcanzar la meta, uno puede decir, casi llego,
Sí, pero no llegó. Y eso puede constituirse para nosotros más bien en amargura y en una decepción o en un dolor por el remordimiento que nos causa el no haber llegado. ¿Cuántas veces nuestro éxito o victoria está a solo unos pasos, pero nos rendimos antes de llegar para después lamentarnos por no habernos esforzado solo un poco más? De repente solo un poco más de esfuerzo hubiera requerido y hubiéramos llegado hasta la meta. ¿Cuántas personas también hoy han abandonado de repente el camino del Señor? Que con esfuerzo tal vez hubieran alcanzado la victoria que estaban necesitando para poder continuar con su vida cristiana, pero de repente se rindieron porque no vieron la bendición llegar, porque no vieron la solución a su problema arreglado, tal vez, y eso los llevó a rendirse, a quedarse hasta cierta parte del camino. Estos hombres no solo llegaron hasta el río Jordán, ellos lo cruzaron y siguieron adelante y obtuvieron la victoria. Ahora, le voy a hablar de algunas razones por las cuales muchos se detienen antes de llegar a la meta, porque estamos hablando de no te detengas, persiste. ¿Por qué algunas personas se detienen antes de llegar a la meta? Número uno, se sienten muy cansados de la lucha. Sé que a veces los emprendimientos e incluso la vida cristiana a veces es de batalla, es de lucha constante. Y muchos se sienten cansados, se fatigan, por lo que para ellos lo mejor es renunciar, ya no seguir adelante, ya no continuar. Otra razón es que no están seguros de la victoria. Miren, estos hombres que iban detrás de sus enemigos no estaban tan seguros de alcanzarlos. Iban muy cansados, no tenían alimento, pero sin embargo siguen hacia adelante, no se detienen. No estaban seguros de la victoria, pero eso no les iba a hacer renunciar o desistir. Ellos siguieron adelante. Entonces, pero hay muchos que por no estar seguros de la victoria renuncian. Y sé que a veces se requieren pasos de fe o actos de fe para continuar adelante, creyendo que Dios nos dará la victoria. Una tercera razón es que se conforman con lo que ya han alcanzado. Algunos dicen, bueno, ya logré bastante, ya llegué hasta aquí, ya esto es un logro. Y por eso de repente dejan a medio palo la tarea empezar. Aunque usted haya llegado hasta este tiempo en su vida cristiana, si no llega hasta el final, de nada le va a servir. Es mejor terminar la carrera. Si usted ha emprendido algo, termínelo. Termínelo, eso forma parte de su carácter. No sea de las personas que comienzan y nunca terminan. Hay personas que ya tienen este hábito, que comienzan cosas que nunca logran darle fin, que nunca logran llegar a la meta. Y una cuarta razón por la que muchos se quedan en el camino antes de llegar a la meta es que ponen su mirada en los obstáculos para avanzar. Todo logro va a tener obstáculos, todo emprendimiento va a tener obstáculos, todo aquello que nosotros queramos alcanzar siempre tendrá obstáculos. El camino de la vida cristiana también los tiene sus batallas, tiene sus luchas. No significa que va a ser algo fácil, no, hay que enfrentar los obstáculos y seguir y avanzar. Así es de que la primera frase que hemos desarrollado en este primer punto es: llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Es decir, no se quedaron a mitad de camino, no, ellos avanzaron. Cuando hay muchos que se quedan, ellos no lo hicieron, ellos avanzaron. La siguiente frase de este texto es esta: estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Me encanta esta frase. Estos hombres no se detuvieron a pesar de los obstáculos. El río estaba desbordado. Ellos estaban muy cansados. Es más, no tenían alimento, porque ellos pidieron alimento a algunas ciudades
para ayudarles a recobrar fuerzas y seguir adelante para poder ganar o para poder vencer al enemigo. Ellos persistieron a pesar de todo. Sé que no siempre hay que persistir. Hay cosas que tenemos que soltar porque lejos de ser una bendición pueden ser para nuestra destrucción. Pero por lo general somos propensos a rendirnos en aquellas cosas que son para nuestro bien. Muchos incluso ahora mismo persisten en situaciones que son para su destrucción, que no son para su bendición, pero que están renunciando a cosas que sí son para el bien de sus vidas, el bien de sus familias. Entonces, el caso es que nos rendimos a veces o somos propensos a rendirnos en aquellas cosas que son para nuestro bien, que son para nuestra bendición. Pero la pregunta es, ¿cuándo persistir? ¿Cuándo es que debemos continuar? ¿Cuándo no va a ser una terquedad, sino que va a ser sabio continuar y avanzar? Número 1, cuando aquello por lo que se lucha vale el esfuerzo y el sacrificio. Hay cosas que no valen nada, entonces que no valen la pena. Y sé que muchos están persistiendo en cosas que no valen la pena, que son para su destrucción. Pero si usted está seguro que hay algo que vale la pena, el esfuerzo y el sacrificio, entonces persista, no se detenga. La vida cristiana es algo que vale la pena, que no importa el sacrificio, que no importa la batalla, es algo que vale la pena, porque al final usted va a terminar escuchando la voz de Jesucristo que le dijo, que le dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Escuchar esas palabras al final de nuestra vida, creo que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio. Batallar porque, o luchar porque nuestros hijos salgan adelante, creo que vale la pena. Por formar a nuestros hijos, por educar a nuestros hijos, creo que vale la pena. Por mantener una familia unida, creo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Alcanzar a otros para Jesús, creo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Es decir, que almas vengan a los pies de Cristo, creo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Si usted está en el ministerio, no se detenga, persista. Tal vez esta situación lo ha hecho claudicar, lo ha hecho pensar en si rendirse o no continuar en el ministerio. Pero le digo, en el nombre de Jesús, vale la pena trabajar por el reino de Dios. ¿Cuándo persistir? En segundo lugar, cuando todavía es posible alcanzar la victoria. Cuando todavía es posible alcanzar la victoria. Para estos hombres que iban en la batalla todavía era posible, así es de que ellos persistieron, no se detuvieron porque estaba la posibilidad de alcanzar la victoria, aunque no era segura, pero estaba la posibilidad. Hay veces que la victoria ya no es segura, ¿verdad? Ya no se puede continuar. Hay que continuar cuando usted sepa que todavía hay posibilidades de tener éxito, cuando todavía hay posibilidades de tener victoria. ¿Cuándo persistir? Cuando todavía se tienen recursos para seguir avanzando. Eso en tercer lugar. Cuando todavía se tienen recursos para seguir avanzando. A veces ya los recursos se terminaron, ya sean estos económicos, emocionales, espirituales. A veces ya no nos quedan recursos. Pero si tienes recursos todavía, puedes avanzar, puedes seguir persistiendo. Y por último, ¿cuándo persistir? En cuarto lugar, cuando estamos convencidos que es la voluntad de Dios que sigamos. Es necesario persistir cuando estamos seguros. Si algo que usted está haciendo es la voluntad de Dios, no se detenga, mi hermano, no se detenga, amigo. Continúe, váyase adelante, que sin duda alguna Dios le dará la victoria. Ahora, quiero cerrar en esta ocasión la reflexión de este día con una escritura. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol nos dice, aunque todavía no he logrado todo lo que quiero, eso no me hace que me detenga. Yo persisto, yo sigo adelante. Ese proseguir significa yo continúo, yo persisto, yo avanzo, yo no me detengo, yo peleo, yo lucho. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Dice, yo voy por el premio. Y le digo a usted también, a usted que se ha querido rendir en su vida espiritual, no se detenga. Tal vez no ha alcanzado, no ha llegado hasta donde usted quiere, tal vez no es todo lo que usted sueña ser, o tal vez no es todo lo que Dios espera que usted sea. Pero hay algo que le puedo decir, ya avanzó cierto grado del camino. ¿Por qué detenerse ahora? ¿Por qué no continuar en la lucha? ¿Por qué no continuar en la batalla? ¿Por qué no continuar con la ayuda bendita de nuestro Dios? Le animo en esta hora a no detenerse. Le animo a que persista, a que a pesar de las batallas que usted esté librando, yo sé que si usted confía en Cristo Jesús, Él le dará la victoria. ¿Sabe por qué usted puede triunfar? ¿Sabe por qué usted puede tener éxito? Porque hay uno que conquistó la victoria para nosotros. En la Biblia el apóstol Pablo dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció, Él obtuvo la victoria. Y si nosotros confiamos en Él, no importa que estemos atravesando hoy, no importa qué tan dura sea la prueba o qué tan dura sea la lucha que usted esté pasando en este instante, Él se esforzó por usted. Cristo se esforzó. Estuvo cansado mientras cargaba la cruz. Estaba herido, ensangrentado, estaba débil, estaba frágil, pero sin embargo, Él continuó hasta el final. Él llegó a la meta por usted y por mí. Así es de que esa es una razón de peso para que usted no se detenga, sino para que siga adelante. Porque Cristo venció. Su victoria es la suya y es la mía también. Podemos confiar en que vamos a tener la victoria y que usted irá de triunfo en triunfo y no de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, en el nombre de Jesús. Oramos en esta